En primer lugar, es importante ubicar en términos históricos este fenómeno del colonialismo para no perdernos. Nosotros estamos hablando de la relación colonial que se desarrolla en lo que se llama la época moderna, que de alguna u otra manera coincide con el proceso de tránsito del feudalismo al capitalismo y se identifica de manera clara con la época que nosotros llamamos burguesa o capitalista de la historia. Nosotros vamos a hablar de estas relaciones de dominación en el marco de este proceso histórico que tiene que ver con la emergencia del capitalismo. Esto es muy importante dejarlo claro para evitar confusiones con otro tipo de relaciones de dominación, de conquista que se dieron en el periodo anterior. Este es un elemento central. Esta historia del colonialismo empieza propiamente en el siglo XV, en el siglo XVI. Marx se refirió en términos metafóricos a este periodo como la época en que la historia se hizo redonda, como la época en que los seres humanos de conjunto empezamos a vivir la historia universal de manera fáctica, es decir, como un proceso de hecho más que como una reflexión. Esta época tiene que ver con la circunnavegación a África y el proceso de conquista de África que desarrollan particularmente los portugueses en el siglo XV, a fines del siglo XV, y con lo que los europeos llamaron el descubrimiento de América, la invasión de América que empieza a operar a fines del siglo XV y se va consolidando a lo largo del siglo XVI. Ese es el momento en que arranca esta relación de colonialismo moderno, que ha tenido diversas expresiones según evolucionó el proceso de acumulación originaria y según evolucionó el capitalismo y también la propia resistencia de los pueblos. Yo solamente quiero destacar en este primer choque algunos elementos. La expansión europea que comandan comerciantes, banqueros y el Estado absolutista tiene intereses fundamentalmente de tipo mercantil en un principio y después, de manera ya muy clara, tienen intereses normados por la relación de explotación capital-trabajo. En el arranque van a chocar dos lógicas. Si ustedes revisan a los pueblos de Asia, a los pueblos de África y a los pueblos de América Latina, van a encontrar en estas sociedades que les podríamos llamar indianas, indígenas, aborígenes, naturales, van a encontrar una cosmovisión que articula elementos muy particulares de tipo filosófico, de tipo cultural, con lo que nosotros podemos llamar una economía moral y una forma de organizar la vida política. Ellos tienen una cosmovisión integral. Yo voy a destacar algunos elementos de esta cosmovisión. En términos filosóficos, la mayor parte de estas culturas toman en cuenta el dualismo como elemento constitutivo del proceso natural y del proceso social. Buena parte de los mitos fundadores tienen que ver con la creación del mundo a partir de deidades femeninas y deidades masculinas. Este tema de la contradicción, que es un elemento central en la perspectiva dialéctica, está presente en estas tradiciones. Otro elemento también filosófico fundamental tiene que ver con la relación humanidad-naturaleza. En estos pueblos la relación es una relación primero de reconocimiento de la base natural, de respeto hacia la base natural, y es una relación de reciprocidades, donde incluso se pide permiso para tomar, y la relación es de tomar y dar. Una relación que apunta hacia visiones de equilibrio en este intercambio
intercambio entre la base natural del ser humano y la sociedad. Estos elementos están allí contenidos. Vamos a encontrar también esta idea de la reciprocidad en términos del respeto al otro. En términos de una economía moral, esta idea del respeto al otro está muy asentada en la relación comunitaria. Vamos a encontrar en estos pueblos desarrollos propios que no son los europeos sobre lo que es la comunidad-nación, lo que es la comunidad-estado. Hablando particularmente de lo que hoy es México. En México, en la etapa de la invasión, vamos a encontrar diversas formas de organización social y de gobierno. Vamos a encontrar las bandas que les hemos llamado trashumantes, vamos a encontrar aldeas, vamos a encontrar comunidades-nación, pero también vamos a encontrar comunidades-estado. Los mexicas, los zapotecas, los mixtecos, grupos mayas y antes los olmecas y los toltecas fueron comunidades-estado y comunidades-nación que se desplegaban a lo largo y ancho de buena parte del territorio que hoy es nacional y llegaban prácticamente hasta Costa Rica. Estas comunidades-estado, estas comunidades-nación conocían ya la división de clases y los fenómenos de la propiedad privada, pero estaban muy acotados por la comunidad. No hay tiempo aquí para detener todo lo que era el calpulli, cómo los mexicas organizaban la vida de sus integrantes prácticamente desde que nacían, pues, y esto les permitía organizar una base comunitaria, pero también una base de tipo estatal. No puedo ocupar mucho tiempo, nada más quiero recalcar que había formas de organización política que combinaban, en este caso de las comunidades de Estado, formas de organización comunitaria y también formas de organización estatal. El tema del consenso y de la participación colectiva, que tiene mucho que ver con la CENTE no es solo el ejemplo, la historia de los comuneros parisinos o de los comuneros soviéticos. La CENTE también es encarnación de esta historia que nos viene de lejos. El sentido de comunidad, etcétera, etcétera, el control del representante, que a veces lo logramos, a veces no mucho, etcétera, etcétera, tienen que ver con estas tradiciones. Incluso el asentamiento de la CENTE, en los lugares donde más prendió, ustedes vean cuál es la base étnica, la base social de clase, para que ustedes tomen en cuenta eso. Entonces, estas lógicas son las que se enfrentan al conquistador. El conquistador viene motivado por la sed de oro, de riqueza, no tiene límite. El punto de arranque del capitalismo está motivado por esta moral, por esta ética, es la cosmovisión de la ganancia. Aún en esta forma de feudalismo en descomposición, es la ganancia. Fueron comerciantes y fueron las casas reales las que organizaron la invasión, a través de los adelantados, de los capitanes que venían a ver cómo se enriquecían rápidamente. Esta era la motivación. Es esta lógica la que se enfrenta a la lógica de la comunidad e incluso a la lógica de estos estados comunidad como los mexicas. Pero esto es lo mismo que sucede prácticamente en Asia y en África. En algunos lugares se enfrentan a bandas, hablo en términos de grado de organización social, aldeas, a comunidades-nación, y en otros lugares enfrentan a comunidades-estado. Hay dos lógicas. Estas dos lógicas entre este nacimiento, este capitalismo naciente y estas comunidades ha estado marcando nuestra historia en los últimos 500 años. Hablar de descolonización es reconocer el hecho de la invasión, pero también es reconocer quiénes éramos nosotros. Durante 500 años, en algunos lugares la población indígena fue exterminada. Estados Unidos, el Caribe.
en buena parte de lo que hoy es América del Sur. En esta región se conservó el eje que podemos llamar andino-mesoamericano, de poblaciones indígenas con fuerte presencia. Este proceso en algunos lugares barrió completamente a la población, barrió la cultura, barrió todo, pero en otros lugares, a pesar del exterminio, estas tradiciones se mantuvieron. El capitalismo es un modo de producción genocida, etnocida. El Estado capitalista es una forma de organización política que tiende a excluir otras formas de participación social que no son esta relación estatal. A pesar de que esta es la tendencia, en todo proceso de colonización también existe la resistencia. Y el propio Estado capitalista en nuestro país, si ustedes lo revisan, lo que luego llaman usos y costumbres, ha estado marcado por la resistencia. No tengo tiempo para poner muchos ejemplos, pero véanse ustedes, véanse la CENTE. Mucha de la lucha contra la reforma educativa tiene que ver con lo que podríamos llamar los usos y costumbres, los derechos adquiridos de los trabajadores, más allá de los reglamentos, más allá de los formatos estatales. Ustedes vean la Constitución mexicana. Prácticamente la Declaración de Independencia se hace a nombre del pueblo mexicano, del pueblo mexica, de la nación oprimida. Y esto no solo es un recurso retórico de los criollos, esto tiene que ver con la resistencia y la permanencia de la población. En la época de la independencia, el 66% es población indígena, a pesar del holocausto que se da en el siglo XVI, donde son asesinados, arrasados, en algunas zonas el 90 o más % de la población indígena se recupera. Esta población va a marcar nuestra historia, toda nuestra historia. De hecho, el núcleo fundamental de nuestra historia tiene que ver con estas poblaciones. La comida, la producción, la vida cotidiana tiene que ver con esta historia que ha sido excluida de todos los lugares. Hoy seguimos siendo nosotros, los indígenas, en sentido riguroso, si ustedes quieren, del término, y nosotros, los indígenas mestizos, los que conformamos la mayor parte de esta población y los que hacemos esta historia que no nos reconocen, los que son parte del proceso colonista. Voy a aquí adelantar algunas ideas. El proceso de resistencia ha tenido momentos cumbres. Un momento son las rebeliones indígenas en nuestro país, que ustedes van a encontrar a lo largo del siglo XVIII, la presencia en cuanto a la composición de 2/3 de las fuerzas insurgentes de los indígenas. Van a encontrar en la independencia un momento cumbre. Ahí se están filtrando 2 proyectos de nación de alguna manera, 2 proyectos de Estado, 2 proyectos de organización social. Vamos a encontrar otros momentos cumbres en la reforma, en el caso de la Revolución Mexicana. Y a nivel mundial vamos a encontrar la misma independencia como un proceso de levantamientos de variado tipo, que ya no solo incluyen a los indígenas, incluyen a sectores criollos, a sectores pobres de las ciudades. Y para poder redondear y acabar en el tiempo que tengo, hay otro momento muy importante que es 1966-1967, en que aparece a nivel mundial, la tricontinental. En Cuba, en 1966, se reúnen representantes de 82 países, 82 movimientos de liberación nacional que se plantean el tema de la descolonización. En 1967 aparece el Tribunal Russell, que funda Bertrand Russell, no como intelectual ni como rico, buena persona, como militante socialista que asume que Vietnam está en la punta de la transformación del mundo y que asume, incluso renunciando al Partido Laborista, que asume que quien lleva a la vanguardia en este proceso de liberación de la humanidad son los movimientos de liberación nacional, y emplaza a China y a la URSS a ser consecuentes y apoyar estos movimientos de manera resuelta. Esto es en el 67. La cumbre de esto tal vez puede ser
la derrota del ejército estadounidense en Cuba. Para concluir, hoy, después de que medio hemos extraviado el rumbo, se está configurando una situación parecida a esa de los años 60, de los años 70. Empieza a resurgir el tema de la descolonización, de la liberación nacional, el tema de una sociedad postcapitalista, ya sea socialista o sea de otra manera. Hoy se está configurando una situación parecida. Tenemos todos estos procesos en América del Sur, tenemos todos estos procesos de crisis del capitalismo, que es otro de los elementos constitutivos del momento actual. Tenemos incluso esto que está ocurriendo en México, esto que estamos viviendo, lo que se está viviendo en Ferguson, en Estados Unidos. Nos recuerdan los tiempos de Camilo Torres, de Malcolm X, los tiempos de Che, los tiempos de Fidel, de Ho Chi Minh, los tiempos de Amílcar Cabral. Nos recuerdan estos tiempos. ¿Qué viene? Viene una nueva ofensiva del colonialismo encabezada por los Estados Unidos. Estados Unidos ya sabe la historia. Apenas se logró un éxito diplomático en Cuba, pero es un éxito diplomático en un escenario de guerra general. Estados Unidos viene por todo, México ha sido recolonizado, Ayotzinapa es ahorita la herida abierta, ¿sí?, que más nos habla de este proceso de ocupación integral del territorio nacional, pero también nos habla de la posibilidad de la transformación. Pero para eso tenemos que indianizarnos, ancestralizarnos, como dicen los bolivianos, recuperar nuestros orígenes, asumir nuestra historia como historia de resistencia, la educación como trinchera de resistencia, la educación como trinchera para la descolonización, la educación como expresión de un proceso de revolución político-cultural. La gente tiene que asumir eso. Muchas gracias.